Bueno, primero agradecerles la invitación para poder hacer la presentación del trabajo. Bueno, el trabajo que voy a presentar ahora es de un proyecto que está financiado estuvo financiado por CSIC, por la convocatoria Vinculación Universidad-Sociedad de Producción, la modalidad 2, donde la contraparte es la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que comenzó ahí junto con la pandemia y terminó el proyecto a principio de este año. La idea del proyecto y de esta convocatoria es atender un poco las inquietudes desde el sistema productivo. Y esta fue una inquietud que llegó desde el sistema productivo. Fue primero Jerónimo Viñas que se acercó y que empezamos a verlo del proyecto. Lo habíamos presentado antes, no salió, y después terminó saliendo en esta solicitud. Y a partir del año pasado que se unió Lucía Almeida a trabajar con nosotros y que está haciendo su tesis de maestría también en este tema. Bien, ese es nuestro grupo de investigación en este proyecto. Lucía Almeida, después tenemos a Gloria Danners de Facultad de Ciencias, Eduardo de la Casa, Eduardo Boido, yo que somos de Facultad de Química y trabajamos ahí en el área de biotecnología de las fermentaciones. Y y también está para este proyecto Ana Acevedo, que es la que nos estaba ayudando con todo lo que es la actividad antimicrobiana de mieles, que fue una técnica que pusimos a punto para este proyecto. Entre las actividades del proyecto están la caracterización físico-química de las mieles, su análisis polínico, el perfil de componentes volátiles y polifenoles, la evaluación de su capacidad antioxidante y su actividad antimicrobiana. Durante el 2020 obtuvimos muestras de 7 departamentos, todos de plantaciones forestales, 25 muestras, y durante el 2021 fueron un poco menos de muestras, fueron 19, pero también de los mismos 7 departamentos. El análisis polínico, en el caso de la miel de eucaliptus, a diferencia de lo que sucede en otras mieles monoflorales, se considera que el polen de eucaliptus está sobrerepresentado en el espectro polínico. Entonces, para considerar una miel de eucaliptus, de una miel monofloral, normalmente se pide que sea un 45% del polen en esa muestra sea de esa especie que se considera monofloral. En el caso de la miel de eucaliptus, hay criterios varios y algunos consideran el 70%, otros el 80% y otros el 90%. Y en realidad seguramente cuando uno le intenta vender esa miel seguramente le exijan un 90%. Entonces, una de las intereses del proyecto también era ver, si hay diferencias realmente cuando el porcentaje de polen en las mieles de eucaliptus es un 70%, si está en el rango entre el 80 y el 90 y entre el 90 y hasta el 98,5%, el 99% de porcentaje de polen de eucaliptus hemos obtenido. Nuestro país no tiene una legislación específica, entonces, tampoco se venden en nuestro país como monoflorales, pero es un poco como ver cómo adecuarnos, digamos, a lo que se considera internacionalmente. Bien, durante la primera cosecha del 2020, el 54% de las muestras fueron mayor al 90%, el 28% entre 80 y 90, un 8% entre 70 y 80 y otro 8% menor al 70%. Y algunas fueron bastante menores, eso a veces es un poco raro porque estamos hablando de cultivos que son muy grandes y en realidad que los productores llevan su colmena a los montes de eucaliptus y cuando les pedimos, porque en realidad no las sacamos nosotros la muestra, sino que les pedimos, en algunos casos hemos obtenido muestras cuando se hace el análisis polínico que no llegan ni al 60%, en algunos casos que están apenas arriba del 60%. Bien, en el 2021 fue algo similar, un poco mayor fue aún el porcentaje de muestras que no llegó ni siquiera al 70% de polen de eucaliptus. Bien, después algo importante del análisis polínico es la flora acompañante, además del eucaliptus, o sea, si de ese 70, 80 o el porcentaje que haya de eucaliptus, también tenemos otra flora que acompaña. Y esa flora que acompaña, el eucaliptus no es una planta nativa de nuestro país, es introducida.
En algunos países sí es una planta nativa, como en Australia. Entonces, bueno, dependiendo de la región del mundo donde se produzca, esa flora nativa acompañante, digamos, es como propia, ¿no? Y característica de la región. Bueno, en nuestro país, en realidad, esa flora acompañante, el género que está siempre presente es Baccharis, ¿no? Que es, de la más conocida es la carqueja, ¿no? Pero en el 100% de las muestras que nos han llegado hay presencia de Baccharis y en algunas en un porcentaje bastante importante. Bien, se analizó la presencia de glifosato por test de ELISA, no se hizo por cromatografía. En la primera cosecha, el 28% tuvo presencia de glifosato, por más que pensemos que viene de eucaliptus y que no deberíamos tener nada. Lo único, que solo 2 muestras, que representaban el 5% aproximadamente de las muestras, era mayor a 50 ppb por ese contenido. Y en la primera cosecha, a su vez, venían como del mismo productor, del mismo departamento, entonces está como más asociado capaz a un tema de manejo y no tanto como el segundo año, que sí fue distinto. En el segundo año, un 42% dio presencia de glifosato. Solo 2 muestras tuvieron un contenido mayor a 50 ppb, pero bueno, en este caso eran de productores distintos y de departamentos distintos también. Bien. Y bueno, después hicimos la caracterización físico-química, que en realidad normalmente en bibliografía este proyecto dura 2 años y normalmente lo que se exige y por la influencia que tiene, digamos, el clima en la flora y en cada uno de los parámetros que podemos obtener de la miel, se exigen por lo menos 3 años de análisis de cosechas. Nosotros, digamos, los resultados de hasta ahora son de los 2 primeros años, ¿no? Y bueno, y en realidad tuvimos bastantes no, pero en parámetros como, por ejemplo, el color. El primer año las mieles fueron bastante concentradas en el ámbar claro, mientras que en el segundo año obtuvimos casi ese 16% de muestras de ámbar fueron de las de la segunda cosecha. Entonces, por eso es importante en este tipo de alimentos, donde tiene gran influencia el clima, el poder analizar distintas cosechas consecutivas. Bien, y esto de los distintos colores en realidad coincide con lo reportado anteriormente para eucaliptus, ¿no? Bien, los carbohidratos, hicimos el perfil de carbohidratos y bueno, es una miel que en realidad el parámetro más importante por ahí, que es la relación FG, cristaliza normalmente, es una relación alta y bueno, estamos también afinando ahí, viendo cuáles serían los rangos en los cuales se definiría esta miel nuestra. Hicimos indicadores de frescura como HMF y diastasa. Eran todas mieles frescas, o sea, cumplieron con todo lo exigido por el reglamento bromatológico. Estuvieron lejos de los límites máximos de mínimo máximo de HMF permitido y mínimo de diastasa. Después tuvimos la humedad también, que estuvo siempre dentro de los rangos permitidos por el reglamento. Y después tuvimos la acidez y pH, también en ese caso vimos rangos promedios máximos mínimos. La acidez y el pH, tienen incidencia no solo en el sabor, sino también desde el punto de vista de la estabilidad microbiológica que pueda tener esa miel. Y bueno, ahí están los datos promedio máximo mínimo para las primeras cosechas, ¿no? El de cenizas y conductividades se obtuvieron, los rangos de ceniza siempre también dentro de lo permitido por el reglamento, y las conductividades resultaron en algunos casos altas, pero la ceniza siempre se mantuvo dentro del rango. En el caso de las cenizas y conductividades son como un reflejo, ¿no?, de lo que es el contenido de minerales de la miel, y ese contenido de minerales, va a estar influenciado también por el ambiente, ¿no?, y por su origen geográfico. Bien, después analizamos lo que es el contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante, esto más que nada relacionado desde el punto de vista nutracéutico, el aporte que puede hacer el consumo de esa miel desde el punto de vista de la salud. Esto lo hicimos con la ayuda de la gente del Laboratorio de Bioactividad y Nanotecnología de Alimentos, las investigadoras Jessica Báez, Adriana Fernández y Alejandra Medrano. Ahí tenemos los principales polifenoles que encontramos en la miel. Y lo que observamos es que en el distintos rangos de porcentaje de polen no hay diferencias significativas en el contenido de polifenoles totales, ¿ah?
el rango, la concentración media en el contenido de polifenoles totales coincide con lo reportado para las mieles de eucaliptus a nivel internacional, además está bastante alto. Y bueno, también se analizó, se podría llegar a ver que hay cierta tendencia, ¿no?, a que aumenta al disminuir el porcentaje de polen de eucaliptus, ese contenido de polifenoles disminuye. Eso capaz que podría ser porque en realidad el aporte de polifenoles mayor vendría dada por esa flora acompañante y capaz que no tanto por el eucaliptus, pero en realidad diferencias significativas ahí no hay, es como cierta tendencia lo que se ve. Bien, y después tenemos actividad antioxidante, que tampoco hubo diferencias significativas en los contenidos de los distintos porcentajes de polen de eucaliptus. Y esta es otra técnica que se puso a punto para este proyecto, que es la actividad antimicrobiana. En este caso, bueno, se hizo ahí un ensayo de difusión en placa horadada, se probaron 2 microorganismos. En nuestro país no es muy, digamos, extendido el consumo de miel por sus propiedades antimicrobianas, digamos que nada, pero en otros países sí. Y bueno, como por ejemplo el ejemplo de la miel de manuka, una de las principales, propiedades que tiene es su actividad antimicrobiana. Entonces, bueno, la idea un poco de ensayarla contra manuka era como para tener una referencia de algo que a nivel internacional, ¿no?, fuera una referencia. Entonces, bueno, se hizo como control positivo la miel de manuka y como control negativo agua. Se observó actividad antimicrobiana en aproximadamente el 85% de las muestras para Staphylococcus aureus. No, y fue bastante menor en el caso de Escherichia coli. La actividad antimicrobiana, en el caso de manuka, bueno, está asociada a un compuesto específico, como el metilioxal. Las actividades antimicrobianas en otras mieles se relacionan con otros componentes, en algunos casos con la presencia de peróxido de hidrógeno. En las mieles de eucaliptus vimos que había presencia de peróxido de hidrógeno, no correlacionado exactamente con la actividad antimicrobiana, o sea que esa actividad antimicrobiana puede deberse en parte a esa presencia de peróxido de hidrógeno, pero seguramente también sea del aporte de componentes de polifenoles que hay en esa miel. En eso tenemos que trabajar un poco más. Bien, y se analizó la composición volátil, se obtuvieron marcadores, se observaron marcadores, o sea, compuestos específicos volátiles. Esto se hizo por cromatografía, o sea, en forma instrumental. Se determinaron componentes volátiles que son marcadores de miel de eucaliptus, que coinciden con los reportados a nivel internacional, y bueno, se encontraron otros que son como propios de nuestra miel de eucaliptus. Y a partir de esos marcadores vemos que se diferencian de mieles que no son de eucaliptus a partir de esos componentes. Bien, y me pasé, perdón, ya termino. Bien, y después la idea final es poner en un mismo análisis, ¿no?, todos los que son los parámetros físico-químicos, las distintas propiedades, y poder comparar y ver de alguna forma, y verlo, ¿no?, si en realidad tenemos esas diferencias con ese porcentaje de polen, o si en realidad podemos llegar a decir que una miel que, por ejemplo, que tiene un 80% de polen de eucaliptus mantiene las mismas propiedades dentro de cierto rango que una miel que tiene mayor al 90% de eucaliptus. Ese es como el objetivo final. Pero bueno, eso lo vamos a lograr cuando tengamos analizado esta tercera cosecha, porque y perspectivas es continuar analizando esta otra nueva cosecha. También, a través de la tesis de Lucía Almeida, es un poco empezar a trabajar en técnicas espectroscópicas, que ya hemos trabajado algo como para diferenciar rápidamente las mieles y, específicamente esta miel, como para que una vez que la tengamos caracterizada, rápidamente poder definir si es una miel de eucaliptus o no, y si llegáramos a ver según el porcentaje se diferenciara, sería mucho mejor. Y y agradecimientos, y ya está, Mónica, no me envíes. A todos los productores que nos han enviado las muestras, que siempre les mandamos mensajes a cada rato para ver si se acuerdan, y ahora estamos recolectando las de este año por si alguien tiene y nos quiere mandar. Bien, a la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que es la contraparte del proyecto, a Jerónimo Viñas, que fue el que nos ayudó primero a escribir el proyecto, la primera vez que lo habíamos presentado,
Ariel Martínez, que siempre nos ayuda ahí en la recolección de muestras, y bueno, y a Rosana Zaina, una compañera que estuvo trabajando en el proyecto, que bueno, después nos abandonó, pero bueno, muchas gracias, y todo el grupo de investigación de facultad, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes.